Este cuento se llama Chickamauga y es de Ambrose Bierce. En una tarde soleada de otoño, un niño perdido en el campo, lejos de su casa, entró en un bosque sin ser visto. Sentía la nueva felicidad de escapar de toda vigilancia, de andar y de explorar a la aventura, porque su espíritu, en el cuerpo de sus antepasados y durante miles y miles de años, estaba habituado a cumplir hazañas memorables en descubrimientos y conquistas. Desde la cuna de su raza, ese espíritu había logrado abrirse camino a través de 2 continentes y después, franqueando el ancho mar, había entrado en un tercero donde recibió como herencia la guerra y el poder. Era un niño de 6 años, hijo de un pobre plantador que durante su primera juventud había sido soldado. Había luchado contra salvajes desnudos, había seguido la bandera de su país hasta la capital de una raza civilizada en el extremo sur, y en la existencia apacible del plantador, la llama de la guerra había sobrevivido. Una vez encendida, nunca se apagó. El hombre amaba los libros y las estampillas militares, y el niño las había comprendido lo bastante para hacerse un sable de madera que el padre mismo, sin embargo, no hubiera reconocido como tal. Ahora llevaba este sable con valor, como conviene al hijo de una raza heroica, y se paraba de tiempo en tiempo en los claros soleados del bosque para asumir, exagerándolas, las actitudes de agresión y de defensa que le fueron enseñadas por aquellas estampas. Enardecido por la felicidad de echar por tierra enemigos invisibles que intentaban detenerlo, cometió el error táctico, bastante frecuente, de continuar su avance hasta un extremo peligroso, y se encontró por fin al borde de un arroyo, ancho pero poco profundo, cuyas rápidas aguas le impidieron continuar adelante. Pero el intrépido guerrero no iba a intimidarse. El espíritu de la raza que había franqueado el ancho mar ardía invencible dentro de aquel pechito, y no era sencillo sofocarlo. En el lecho del río encontró un lugar donde había algunos cantos rodados, esparcidos a un paso o a un brinco de distancia, y gracias a ellos pudo atravesarlo, y cayó de nuevo contra sus enemigos imaginarios y los pasó a todos a espadazos. De pronto, mientras avanzaba desde la orilla, se encontró frente a un nuevo y formidable adversario. A la vuelta de un sendero, con las orejas tiesas y las patas delanteras colgantes, muy erguido, estaba sentado un conejo. El niño lanzó una exclamación de asombro, dio media vuelta y escapó sin saber qué dirección tomaba, llamando a su madre con gritos inarticulados, llorando, tropezando con su tierna piel cruelmente desgarrada por las zarzas, su corazoncito palpitando de terror, sin aliento, enceguecido por las lágrimas, perdido en el bosque. Después, durante muchas horas, sus pies vagabundos lo llevaron a través de las malezas inextricables y por fin, rendido de cansancio, se echó en un espacio estrecho y, sin dejar de apretar su sable de madera, que no era ya para él un arma, sino un compañero, se echó a dormir. Encima de su cabeza, los pájaros del bosque cantaban alegremente, ignorando al niño lastimero, y en alguna parte, muy lejos, gruñó un trueno extraño y sordo, como si las perdices redoblaran los tambores para celebrar la victoria de la naturaleza sobre el hijo de aquellos que desde tiempos inmemoriales la han reducido a la esclavitud. Y del otro lado, en la pequeña plantación donde hombres blancos y negros, llenos de alarma, buscaban afiebradamente en los campos, una madre tenía el corazón destrozado por la desaparición de su hijo. Pasaron las horas y el pequeño durmiente se levantó. Había descansado y ya no lloraba más. Lo impulsaba un estímulo ciego y se abrió camino a través de la maleza que lo rodeaba hasta llegar a un terreno más abierto. A su derecha, el arroyo. A su izquierda, una suave pendiente con unos pocos árboles. Una niebla tenue, espectral a lo largo del agua, le inspiró miedo y repugnancia. En lugar de atravesar el arroyo por segunda vez en la dirección en que había venido, le dio la espalda y avanzó hacia el bosque sombrío que lo cercaba. Súbitamente, ante sus ojos,
vio desplazarse un objeto extraño que tomó al principio por un enorme animal. Perro, cerdo, no lo sabía. Quizás fuera un oso. Había visto imágenes de osos y no conociendo nada sobre ellos, había deseado vagamente encontrarse con uno. Pero algo en la forma o en el movimiento de aquel objeto, algo torpe en su andar, le dijo que no era un oso. El miedo refrenó la curiosidad y el niño paró. Sin embargo, a medida que la extraña criatura avanzaba con lentitud, aumentó su curiosidad porque advirtió que no tenía, al menos, las orejas largas y amenazadoras de los conejos. Antes de que se hubiera acercado lo suficiente, vio que la criatura era seguida por otra y otra y otra, y había muchas más a derecha y a izquierda. El campo abierto que lo rodeaba hormigueaba de aquellos seres y todos avanzaban hacia el arroyo. Eran hombres. Trepaban con las manos, las rodillas. Algunos solo usaban las manos, arrastrando las piernas. Otros solo las rodillas y los brazos colgaban, inútiles de cada lado. Trataban de levantarse, pero se abatían en el curso de su esfuerzo, el rostro contra tierra. Nada hacían normalmente, nada hacían de igual manera, salvo esa progresión pie por pie hacia el mismo sentido. Uno por uno, dos por dos, en pequeños grupos, continuaban avanzando en la penumbra. A veces algunos paraban, otros se adelantaban. Se llevaban por docenas y centenares. Se extendían a derecha e izquierda hasta donde podía escrutarse en la oscuridad creciente, y el bosque negro atrás de ellos parecía interminable. El suelo mismo parecía desplazarse hacia el arroyo. A veces, uno de aquellos que habían parado no volvían a caminar y yacía inmóvil. Estaba muerto. Algunos paraban y gesticulaban de manera extraña. El niño no reparó en todos esos detalles que solo hubiera podido advertir un espectador más grande. Él solo vio una cosa, que eran hombres y sin embargo se arrastraban como niños. Eran hombres, entonces no había nada de terrible, aunque algunos llevaran vestimentas desconocidas. Eran hombres. Caminó libremente en medio de ellos, mirándolos de cerca con curiosidad infantil. Los rostros de todos eran singularmente pálidos. Muchos estaban cubiertos de mugre y gotas de sangre. Esto, unido a sus actitudes grotescas, le recordó al payaso pintarrajeado que había visto en el circo del verano anterior, y se puso a reír al contemplarlos. Pero esos hombres mutilados y sanguinolentos no dejaban de avanzar sin advertir, al igual que el niño, el dramático contraste entre su risa y su propia y horrible gravedad. Para el niño era un espectáculo cómico. Había visto, por ejemplo, a los negros de su padre arrastrarse sobre las manos y las rodillas para divertirlo. En esa posición los había montado haciendo creer que los tomaba por caballos. Perro, cerdo. Y entonces se aproximó por detrás de una de esas formas rampantes y después con un ágil movimiento se le sentó encima. El hombre se desplomó sobre el pecho y cuando recuperó el equilibrio furiosamente hizo caer rodando al niño como hubiera podido hacerlo un potrillo salvaje. Después se dio vuelta y mostró un rostro al que le faltaba la mandíbula inferior. De los dientes superiores a la garganta se abría un hueco rojo, franjeado de pedazos de carne colgante y de esquirlas de hueso. La saliente monstruosa de la nariz, la falta de mentón, los ojos enormes, daban al herido el aspecto de un gran pájaro rapaz con el cuello y el pecho enrojecidos por la sangre de su presa. El hombre se incorporó sobre las rodillas, el niño se puso de pie y el hombre lo amenazó con sus puños. Entonces el niño, por fin, aterrorizado, corrió hasta un árbol próximo y se guardó atrás de un tronco. Después encaró la situación con más seriedad. Y la siniestra multitud continuaba arrastrándose lenta, dolorosamente, en una lúgubre pantomima. Eran hombres. Bajando la pendiente como un hormigueo de escarabajos negros sin hacer jamás el menor ruido, en un silencio profundo, absoluto. El suelo mismo parecía desplazarse hacia el arroyo. Esparcidos por el terreno, había algunos objetos que no provocaban ninguna asociación de ideas significativas en el espíritu del niño. En algunos lugares una manta enrollada, acá un pedazo de mochila de soldado, allá un fusil roto. Es decir, eran esos desechos que se encuentran en la retaguardia de las tropas en retirada.
En todos lados, al lado del arroyo, bordeando aquel sitio por tierras bajas, un observador más experimentado habría advertido las huellas que iban en ambas direcciones. Es decir, 2 veces habían pasado por el terreno, avanzando, retrocediendo. Algunas horas antes, aquellos heridos sin esperanza habían entrado en el bosque por millares en compañía de sus camaradas más felices, que estaban muy lejos ahora. Sus batallones sucesivos se disparaban en enjambres y reformaban las líneas, habían desfilado junto al niño dormido. Por poco lo habían pisoteado en sueños. El ruido y el murmullo de su marcha no lo habían despertado. El niño no había oído el estruendo de los fusiles, el estrampido de los cañones, la voz tonante de los capitanes y los clamores. Había dormido durante casi todo el combate, apretando contra su pecho el sable de madera. Quizás por inconsciente simpatía hacia el conjunto marcial que lo rodeaba, pero tan insensible a la magnificencia de la lucha, como los caídos que allí habían muerto para hacerla gloriosa. En vez de oscurecerse, el hechizado paisaje comenzó a iluminarse. Más allá del arroyo, a través de la cintura de los árboles, brillaba una extraña luz roja, sobre la cual destacaba el negro de las ramas y golpeaba las siluetas rampantes que proyectaban sus sombras monstruosas, caricaturizando sus movimientos en la hierba iluminada. Perro, cerdo. Ahora el fuego se reflejaba sobre la tierra desde lo alto de su bóveda de humo y bañaba todo el paisaje, transformando en vapor dorado la línea sinuosa de niebla. Por instinto, el niño fue hacia aquel esplendor siempre creciente y bajó la colina junto a sus horribles compañeros. Se colocó a la cabeza con el sable de madera siempre en la mano y dirigió la marcha, adaptando su andar al de ellos, solemne, volviéndose de vez en cuando para verificar si sus fuerzas no quedaban atrás. Es seguro que nunca un jefe tuvo semejante séquito. El niño agitó su gorra para animarlos y sonriendo señaló con el sable de madera en dirección a la claridad que los guiaba, esa columna de fuego de aquel extraño éxodo. Confiado en la fidelidad de sus compañeros, entró en la cintura de los árboles, atravesó corriendo un campo y de tal modo se aproximó a las ruinas de una casa en llamas. Hacia todos lados, la desolación. A la luz del inmenso brasero no se veía un ser vivo, y no se preocupó por ello. El espectáculo le gustaba y se puso a bailar de alegría como bailaban las llamas vacilantes. Corrió de acá para allá para buscar combustible, pero todos los objetos que encontraba eran demasiado pesados. Desesperado, lanzó su propio sable a la hoguera. Se rendía ante las fuerzas superiores de la naturaleza. Su carrera militar había terminado. Detuvo la mirada en algunas cosas, cuyo aspecto era extrañamente familiar. Tenía la impresión de haber soñado con ellas. Se puso a reflexionar, sorprendido, y de pronto la plantación entera, con el bosque que lo rodeaba, pareció girar sobre su eje. Vaciló su pequeño universo, se trastocó el orden de los puntos cardinales. Durante un instante quedó estupefacto por la brutal revelación. La llama de la guerra había sobrevivido. El niño hizo ademanes salvajes e inciertos. Lanzó gritos inarticulados, indescriptibles, que hacían pensar en los chillidos de un mono y en los cloqueos de un ganso. Sonido atroz, sin alma, el maldito lenguaje del demonio. Porque el niño era sordomudo. Después permaneció inmóvil, con los labios temblorosos, los ojos fijos en las ruinas, en los edificios en llamas. Reconoció su propia casa. Chickamauga, Ambrose Bierce.